Ahora nos trasladamos al sur de Gran Canaria. Infinity. La casa de hoy es una casa flotante, un lujoso catamarán que se encuentra en Pasito Blanco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Catamarán Abuelo. Nos recibe José Pérez, su propietario. Les invito a que vengan al Catamarán Abuelo para ver un lujoso hotel de 5 estrellas, pero en el mar. El Catamarán Abuelo es un barco de 70 pies, que son un poco más de 21 metros de eslora. Al ser 2 cascos tenemos bastante manga, tenemos 9,30 metros de manga. Disponemos de 5 camarotes en los cuales pueden pernoctar hasta 10 personas y además un camarote más para la tripulación. El barco lo solemos utilizar en las vacaciones de la familia y con los amigos. Bien en Canarias en el invierno, también en el Mediterráneo o en el Caribe. También existe la posibilidad de poderlo alquilar. En el sector náutico, alquilar un barco se llama charter y corremos con la posibilidad de que se alquile el barco con 3 tripulantes. Un capitán, que es el encargado máximo y la máxima autoridad dentro del barco, una cocinera y una camarera que sirve también de marinera. El barco ha cruzado el Atlántico en 2 ocasiones. Hemos ido desde Canarias hasta la isla de Antigua y hemos vuelto desde Miami a Canarias, pasando por Bermuda y por las Islas de Azores. Una de las personas que nos puede acompañar en la visita del barco es Geraldine, que es la encargada del barco en este invierno y es una parte importante de la tripulación. Aquí estamos en la zona del salón, con la cocina al lado. Este salón tiene una capacidad de 8 o 10 personas. Está puesto para como si las personas se vayan a venir por el charter. Aquí es la cocina que está equipada con todos los aparatos para servir una cocina de gourmet. Aquí se hacen todas las comidas para la tripulación y la gente de charter. Y desde aquí se puede disfrutar de la televisión también. En el barco tenemos 2 sistemas de alta tecnología de audiovisual y de sonido. Y se pueden controlar o desde el iPhone o desde el iPad, como lo ves aquí. Vamos a ver el puesto de mando que está el corazón del barco. Este puesto de mando está dividiendo en 2 partes, una parte de comunicación y una parte de navegación, aquí con las pantallas y las mapas náuticas. Tenemos en el barco todos los aparatos de comunicaciones que necesitamos para hacer una travesía, porque nos vamos a pasar 20 o más días en el mar, alta mar. Así tenemos de todo y lo más importante, un teléfono satelital de cobertura mundial. Hay muchas personas que piensan que poder disfrutar de un barco como este es inaccesible, pero nada más lejos de la realidad. El costo puede ser alrededor de 40.000 euros una semana de charter y en esa semana de charter pueden estar 10 personas. Seguramente un crucero normal con cualquier barco convencional sea bastante más caro que este. 40.000 euros entre 10 personas son 4.000 euros, seguramente es más barato que un charter normal. Ahora nos vamos subiendo a la zona de más diversión del barco, que está el flybridge. En el flybridge tenemos un segundo puesto de mando que está para las navegaciones diurnas. Este puesto de mando está completo, pero el barco se puede maniobrar también con este mando, que es un joystick. El flybridge es la zona donde la gente le gusta más pasar el día. Aquí la mesa donde pueden estar 8 personas y para detrás para tomar el sol, que aquí son modulables y podemos cambiar como están. El fabricante del barco es francés, pero los barcos son hechos en Polonia y este barco tiene 4 años. Este tipo de hotel flotante pues necesita de unas características especiales, tanto en tejidos como es en el mobiliario. Vamos a explicar un tipo de mobiliario que hemos conseguido
que es hinchable, ya que en estos sitios tienen problemas de espacio y hay que optimizarlo al máximo. Y una de ellas es este tipo de sillones y mobiliario. Bueno, pues una vez el sillón ya está montado, lo ponemos en su sitio. El peso es totalmente ligero y a disfrutar de él. Este tipo de infraestructuras también necesita un mobiliario que cumplan varios requisitos: durabilidad, mantenimiento mínimo y diseño para que pegue perfectamente en el entorno. Y aquí se han adoptado pues una serie de mobiliarios diseñados por Javier Mariscal. Cuando un cliente de la náutica viene que le recomendemos un determinado tipo de tejido, nosotros sobre todo le ofrecemos uno llamado Tectran, que son fibras de poliescreen completamente flexibles, que no parten cuando doblan, donde podemos tapizar cualquier tipo de elemento, ya sea circunferencia o cuadrado, y entre ellas lleva una capa de impermeabilizante con elastómero, que quiere decir, si por la noche la humedad y por el día el calor, puede estirar o contraer sin necesidad de partirse, y como hemos dicho es totalmente impermeable. Aquí es el solarium, la parte la más íntima del barco, porque normalmente la gente se queda a la popa. Aquí el solarium está frente del puesto de mando, que está al interior, que tiene una visibilidad de 180 grados. Una particularidad de este barco son los bulbos, son la parte negra, o se llaman también rompeolas. Fue hecha después, 6 meses después de la fabricación, y dan al barco más de estabilidad, mayor velocidad y menos consumo de combustible. La mesa de popa se transforma en un chill out para que se vea al mismo tiempo la tele. En el barco tenemos muchos juegos acuáticos, como el Seabob, que está un mini submarino personal para ir sobre el agua y dentro del agua. Tenemos también una piscina que se pone detrás del barco para los niños. Podemos hacer también esquí acuático. Aquí estamos en la zona de camarote. Estamos en el casco de estribor, donde hay 2 camarotes. Hay que saber que ningún camarote es igual que la otra. Vamos a empezar para la más grande. En este camarote tenemos una cama doble, muchos armarios, y aquí se puede ver el baño. Aquí una otra camarote, la de popa, todavía a estribor, que es también una cama doble, y arriba tiene una otra cama que se abre arriba de este. La ducha parece pequeña, pero en realidad es un poco más grande por las puertas. Este camarote es la más que se dedica a los niños porque son 2 camas simples, pero este camarote se puede transformar con una colchoneta. Aquí estamos en la camarote la más grande del barco.
Estamos abajo del solarium y aquí el baño de la camarote grande, que estamos en el casco de babor, que está más grande que las otras camarotes. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Ha sido un placer de tenerlos en el catamarán Abuelo. Cuando quieran, les esperamos en este hotel 5 estrellas. Adiós. Después de ver esta sorprendente casa sobre el mar, nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa de las mejores casas de Canarias. It's an open smile. Decotextil Canarias, tapicería, costura y mobiliario Chill Out ha patrocinado este programa.